Bendiciones, hermanos y hermanas. Espero que estéis todos súper bien. Vengo con este devocional que ya os había anticipado que tengo 5 temas, ¿vale? Para antes de finalizar el año. Y el tema siguiente nos habla de la voluntad de Dios. Es tu amparo, es nuestro amparo. Y el Señor me ha llevado a Números, el capítulo 22, versículo 21 al 40. También leeremos un poco del 23 y nos dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Ojo, el asna ya vio al ángel de Jehová, ya vio la voluntad de Dios. El asna se dio cuenta más aún que el propio Balaam. Y nos dice: entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. De nuevo el asna, hermanos y hermanas, se dio cuenta, comprendió que la voluntad de Dios era que no fuese Balaam a encontrarse con estas personas. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Tercera vez que el asna fue inteligente, fue obediente, fue prudente y entendió la voluntad de Dios, lo que el ángel le estaba indicando con lo que hacía. Y nos dice: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Wow. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Wow, hermanos. Y saltamos al versículo, seguimos un poco, nos dice: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero a la palabra que yo te diga, esa hablarás, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y si seguimos leyendo, hermanos y hermanas, ya si alguno conoce esa historia, es cuando le piden a Balaam que maldiga al pueblo de Dios. Balac le pide esto, pero el Señor, nuestro Dios, el ángel de Jehová, le sale al encuentro. Y si conocemos, sabemos que Balaam les dice a estas personas que no puede maldecir al pueblo de Israel, no puede maldecir al pueblo de Dios, porque ya ha sido bendecido por el Señor. Y con esta palabra, el Señor realmente nos quiere enseñar tantísimo, porque si terminamos mostrando la voluntad de Dios, que es favorecernos, que es defendernos,
ante cualquier otra cosa que vaya en contra de nosotros, los hijos de Dios, en contra de los planes que Él tiene para nosotros. Si algo acontece en nuestra contra, aquí querían maldecir al pueblo de Dios y el Señor le salió al encuentro. De hecho, me encanta porque aquí dice que nuestro Dios estaba molesto, dice la ira. Nuestro Dios estaba airado, ya no solo porque sabía que Balaam le estaban buscando para maldecir a su pueblo, sino que ya le molestaba siquiera que Balaam tuviese la disposición de ir con ellos. Y es que eso hace nuestro Dios. Nuestro Dios nos ampara con su voluntad. Desde el principio, lo que el Señor nos muestra es que Él nos protege y de que Él siempre se pone en medio. Dice la palabra que el ángel hasta 3 veces se puso en medio y que el asna, un animal, pudo reconocer la voluntad de Dios que estaba obstaculizando el camino de Balaam. Pero Balaam dice que hasta que Dios no abrió sus ojos, no se dio cuenta cuál era la voluntad de Dios y que el asna, en realidad, el animal que le servía y que le estaba protegiendo, le estaba evitando un mal, le estaba ayudando. Pero Balaam le dijo, te mataría ahora. Y el ángel le recalca que si no fuese por ese asna que hasta 3 veces retrocedió, que hasta 3 veces le detuvo a su dueño, le habría matado a él, a Balaam. Y me encanta porque aquí nuestro Dios nos muestra su voluntad, nos muestra su carácter de justicia. Porque aún a un animal el Señor le hacía justicia, le dice, ¿por qué le has azotado? Parafraseando, está diciendo, el asna te ha hecho un favor. Gracias al asna, tu vida está a salvo. Está diciendo, ella quedaría viva, pero tú no, porque la justicia de nuestro Dios es admirable. Y me encanta, hermanos y hermanas, porque aquí el Señor nos muestra que Él utiliza todas las estrategias para evitar que algo malo nos suceda. Aún a este hombre que le estaba evitando caer en desgracia, a este hombre que le estaba evitando hacer algo que claramente si hubiese llegado a ese momento de querer maldecir a su pueblo, al pueblo de Dios, no hubiese podido, porque ya lo dice la palabra. De hecho, Él lo dice en el versículo 8 del capítulo 23, dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Exactamente eso te dice el Señor, mi voluntad te ampara. La voluntad de Dios era, hermanos y hermanas, proteger a Israel, pero sobre todo demostrar el respaldo, la protección, el Dios defensor, que su voluntad era amparar a su pueblo, a sus hijos. Y por esto el Señor se airó siquiera de que Balaam fuera con ellos. Y es que nuestro Dios no le agrada cuando nosotros nos aliamos con personas que realmente nos van a llevar a algo malo para nosotros, o nos aliamos para hacerle mal a otros. Esa no es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es hacer justicia, es protegernos. Y el mensaje que el Señor quiere que entiendas es que Él en todo momento, como usó un asna para evitar el mal para ti, para mí, para nosotros, Él usará todos los medios, todas las estrategias para que tú comprendas qué es lo que no te conviene. Él hacía que hasta 3 veces Balaam se enterase. Balaam no tuvo el discernimiento, la conciencia, la inteligencia de decir algo sucede. Mira, aquí le dice el asna que siempre ha estado con él, que siempre desde que la tiene le ha servido y que nunca ha actuado con él de la manera que él la estaba tratando. Quiere decir que Balaam conocía su animal. Si este animal tenía esa actitud, debía de haber comprendido en ese momento que algo sucedía. Y a veces nos pasa a nosotros, hermanos y hermanas,
que nuestro Dios de diferentes maneras nos está enseñando que algo anda mal y no lo comprendemos y lo ignoramos y seguimos para adelante. Y el Señor nos está diciendo, eso te llevará a algo que no es mi voluntad, como le estaba indicando a Balaam por medio del asna hasta 3 veces. Pero Balaam no se enteró, y a veces el Señor tiene que abrirnos los ojos de una manera más drástica, como hizo con Balaam. Dice la palabra que abrió sus ojos y que vio al ángel con la espada desnuda. Cuando ya el Señor abrió los ojos de Balaam, ya fue con una situación ya dramática, con una situación donde el ángel le dijo, si no fuese por el asna, yo te mataría a ti. Porque Balaam le decía al asna, como ya os he dicho, que le mataría. Pero es que nuestro Dios es tan justo que cuando alguien quiere venir encima del más débil, el Señor muestra que Él es el Todopoderoso y que ninguna persona tiene derecho sobre otra para quitarle la vida, para hacerle mal, sin que tenga su recompensa. Y es que a mí me encanta un versículo que dice, que de hecho me lo ha recordado Dios hoy, que nos dice que el Señor, que nuestro Dios no puede ser burlado y que ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y me encanta porque aquí Dios nos muestra que su voluntad era amparar al pueblo de Israel, demostrar su protección, su respaldo, su defensa, que nadie podría maldecir a su pueblo cuando ya Él le había bendecido. Pero nuestro Dios en todo ese trayecto, cuando realmente su voluntad se iba a cumplir, lo que quería enseñar es que Él en todo momento está hablándonos, está diciéndonos, no hagas esto, no vayas por ahí, no te hagas alianza, no hagas alianzas con personas que te van a hacer mal a ti, o no hagas alianzas con personas para hacerle mal a otros, o no hagas alianzas con personas que sabes que quieren hacerle mal a otros. Mira, en la ley hay un delito que es de omisión, que es de callar cuando sabemos que algo está mal, de encubrimiento, también de encubrir algo que alguien hizo mal, que cometió un delito, ¿sabes? Y hay un delito también de cómplice. Y es que a veces pensamos que como no somos el detonante, el denominador principal de hacer algo mal en contra de otra persona, con solo saberlo, con solo hacer de cuenta que no pasa nada, eso no le agrada al Señor. Esa no es la voluntad de Dios, hermano y hermana. Mira, y por esa regla de 3 te digo, si a ti te está pasando eso, el Señor te dice, no te preocupes, porque yo te voy a defender. Si hay personas que se han aliado para hacerte mal a ti, cuando tú ni siquiera le has hecho nada, o a lo mejor has tenido, no sé, una equivocación porque somos humanos con alguien, pero se ha venido todo en combo en contra tuya, el Señor te dice, nadie te maldecirá, porque yo te he bendecido. El Señor te dice, yo voy a salir al encuentro de quien sea, porque yo defiendo al débil. Me encanta porque el Señor no habló por el asna. El Señor hizo que el asna hablase. El Señor le dio voz al asna. El Señor, como es todopoderoso, hizo que el asna misma le hiciera saber a esa persona, a Balaam, si era justo que él la tratase así. Y me encanta porque él siempre respalda cuando nos da una palabra y cuando nosotros hacemos las cosas bien. Cuando hacemos su voluntad, Él le demuestra a la otra persona, a las otras personas, que Él está de tu parte. El Señor mostrará que Él está de tu parte. Además de salirle al encuentro, Él te respaldará. Como el ángel le dijo a Balaam, repito, si no fuese porque el asna 3 veces me vio y te detuvo, parafraseando, claro, tú estarías muerto.
Y a mí me encanta porque aquí se ve la justicia de Dios, que su voluntad prevalece, que su voluntad te ampara. La voluntad de Dios amparó a Balaam de no morir allí a espada por el ángel. La buena voluntad, la obediencia del asna de reconocer la voluntad de Dios, le libró a su dueño. Y me encanta porque también la libró a ella. El ángel dijo, y a ella la dejaría viva, porque reconoció la voluntad de Dios. El Señor te dice, hijo, hija, mira esa asna. Fue inteligente, fue obediente, reconoció que obedecer mi voluntad le salvaría, no solo a ella, sino también a su amo, a su dueño. Y es que nosotros debemos de entender que cuando obedecemos la voluntad de Dios, no solamente nos hace bien a nosotros, sino a quienes nos rodean, a quienes nos importan, hijos, padres, familias, amigos, todo aquel que te importa cuando tú obedeces a Dios es influenciado beneficiosamente, es bendecido, es protegido. La voluntad de Dios no solo te ampara a ti, sino también a quienes van contigo, porque tú obedeces. Pero como este asna, en vez de recibir gratitud de su amo, lo que hizo fue recibir maltrato. Y a veces te puede pasar así. A veces te puede pasar así, que tú hagas el bien, hermano y hermana, que tú muestres la bondad, la preocupación por otro, quieras protegerle, quieras guiarle por el buen camino. A lo mejor tú tienes un familiar, un amigo, un hermano en Cristo, una persona que simpatizas con ella, que Dios te ha puesto en tu corazón, y tú tienes la buena voluntad de ayudarle, de aconsejarle, como hizo este asna, pero obtienes maltrato o tienes una actitud diferente. Y aquí lo dice la palabra. Es porque Balaam tenía sus ojos cerrados, su entendimiento no se alcanzaba a imaginar, conociendo al asna ya desde que la tenía, repito, conocía su animal, pero no entendió que algo sucedía. Pues eso le pasa a estas personas, a esa persona que quizás te entristece, porque aquí el asna le dijo, ¿acaso yo he hecho eso contigo? Y él dijo, no. Y el Señor te dice, yo veo que escuchas mi voluntad. Yo veo que me obedeces y yo te voy a respaldar. Yo te voy a defender. El Señor nos defiende como hizo con su pueblo. Nadie te maldecirá si Dios te ha bendecido. Balaam no pudo acceder a lo que dijo Balac. Aquí sí leemos, hermanos, que os invito a leer esta parte y luego todo el capítulo 23. Veréis cómo es el poder de Dios, la protección de Dios, el respaldo de Dios. Y a mí me encanta porque si vuelves al principio dice, y la ira de Dios se encendió porque Él iba. Porque Él iba. Ya no dice el por qué iba, porque eso lo sabemos después en el transcurso de la historia, sino que ya solamente por tener la disposición, repito, de unirse a personas que buscan el mal de sus hijos, de su pueblo, del pueblo de Dios, el Señor se enciende en ira. Y el Señor te dice, yo me enciendo en ira, hijo, hija, cuando alguien va en tu contra, yo te defiendo, yo te voy a respaldar. Y además, te confirmaré palabra, como hizo el ángel, confirmó que lo que el asna había hecho era lo correcto. Y que más bien Balaam, si no fuera sido gracias al asna, al que él quería matar y había maltratado, si no fuera gracias a ella, él estaría muerto en vez de ella y ella estaría viva. El Señor te dice, hijo, hija, yo soy justo, yo te defiendo, cíñete a mi voluntad,
que te amparará siempre. Mira, es un animal. Nosotros somos más inteligentes que un asna, hermanos y hermanas. Y bueno, hermanos, empiezo esta palabra con esto, pero realmente espero que puedas ver todos los fragmentos de esta palabra. Vamos a seguir con más ejemplos de que la voluntad de Dios nos ampara. He querido comenzar con esto porque es realmente potente del poder de Dios, de su voluntad. Aquí nos muestra su voluntad en todo. Si Él quiere, hace que un asna hable, que los montes se muevan, que los cielos se abran. No hay límites para Dios. No tengas temor ni duda, porque si es su voluntad, pasarán las cosas que tú anhelas en tu vida. Pero siempre has de ceñirte a su voluntad, hermano y hermana, porque es la que te ampara. Y otro ejemplo lo tenemos en Mateo 26, 36 al 46, que nos dice: vamos a hablar de nuestro amado y maravilloso Jesús. Mateo 26, 36 al 46. Voy a leer fragmentos, versículos que tengo resaltados, pero como siempre os aconsejo, hermanos, leerlo todos vosotros, porque nuestro Dios, como obra en nosotros, es que a lo mejor a mí me dice unas cosas y tú lo lees y vas a encontrar otras. Entonces te aconsejo, hermano y hermana, que puedas leer todo lo que nos dice del versículo 36 al 46 de Mateo 26 capítulo. Y nos dice, si empezamos con el 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, y entre tanto que yo voy allí, oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Leo el 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí nos dice que Jesús estaba en el Getsemaní, que es donde solía estar para orar, para acercarse, apartarse y tener comunicación, comunión con Dios Padre. Y me encanta porque aquí la palabra nos dice que Él estaba exactamente en el lugar que debía estar, donde solía estar. Jesús ya sabía que iba a ser apresado y todo lo que iba a vivir, porque si leemos toda la palabra nos lo explica. Él ya sabía desde el principio, les adelantó a los discípulos qué le iba a suceder. Pero el Señor, a pesar de que sabía lo que viviría, a pesar que iba a ser en ese lugar que lo iban a apresar, a pesar de saber su sufrimiento, de después ir y lo que estaba pasando en ese momento, dice la palabra, otras versiones, que él sudaba como gotas de sangre del sufrimiento tan bestial, tan impresionante que estaba viviendo. Dice que estaba entristecido hasta la muerte. Y me encanta, hermanos y hermanas, la palabra me maravilla, porque aquí el Señor nos muestra que Él estaba exactamente donde debía estar a pesar de las circunstancias, a pesar de su sufrimiento. Y si leemos el versículo 40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me encanta porque dice: yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Allí Jesús nos dice: yo estoy en el lugar que tengo que estar, a la hora que tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer, porque esa es la voluntad de mi Padre. Si leemos, hermanos y hermanas, cuando Él hace su oración, recordemos que es pidiéndole a nuestro Dios Padre que si es su voluntad,
pase de él esa copa, ese sufrimiento, pero le recalca que se haga su voluntad y no la suya, porque la voluntad de Dios nos ampara. Y es que Jesús estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer, en el momento que debía estar, a pesar que no eran unas buenas circunstancias, a pesar que no era algo agradable, estaba sufriendo, sabía lo que iba a vivir. Y encima las personas que lleva para que le acompañen no lo hacen. Se duermen, no le apoyan en oración. Y el Señor te dice, habrán circunstancias, hermano y hermana, que estés solo en tu sufrimiento. Que seas tú quien tenga que sacar adelante lo que estás viviendo. Que seas tú quien aceptes la voluntad de Dios a pesar de todo. Porque la voluntad de Dios te ampara. Y es que si vemos, hermanos y hermanas, es un ejemplo de que él estaba en sufrimiento, pero estaba aceptando y cumpliendo la voluntad de Dios, respetando el lugar de Dios, porque a veces decimos, sí, es mi Dios, es mi Padre, Jesús, te amo, pero cuando Dios nos da la oportunidad de demostrar que su voluntad prevalece a la nuestra, a veces nos cuesta o no lo hacemos, que es peor, y entonces estamos en desamparo. Adán y Eva dejaron de estar amparados, dejaron de estar en el Edén cuando fueron desobedientes, cuando no aceptaron la voluntad de Dios. Y el Señor te dice, hermano, hermana, mi voluntad te ampara, como muestra aquí. Aquí Jesús estaba viviendo, diría, en todo lo que pasó, en la antesala de lo que iba a vivir después. Un momento realmente dramático, realmente rompedor. Pero en ese momento Él dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y me encanta porque Jesús sabía lo que iba a venir y sabía la gloria que vendría también, porque nuestro Dios había dicho, Él sabía ya que sería glorificado. Aún así, ese momento difícil lo fue para Él. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, aún así lloró. A pesar de que nosotros sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor que debemos aceptar y hacer, nos cuesta. Porque hay momentos difíciles, quizás estás pasando, hermano, un momento, hermana, como este, que Dios te ha dicho, haz esto, y que te está costando, que no ves nada positivo en lo que Él te ha mandado a hacer. ¿Qué había positivo ahí en Jesús? Solamente la esperanza y la confianza de las promesas de Dios. Y eso te dice el Señor. Puedes pasar todo lo que estés pasando, pero tu esperanza, tu confianza, hijo, hija, debe estar exactamente en lo que yo te he dicho que vendrá después de tu obedecer. Ten paz, ten paciencia, ten obediencia, acepta, valora mi voluntad, porque será tu amparo. Mira, la voluntad de Dios te mantiene a salvo, hermano y hermana. La voluntad de Dios te guarda. Y es que Él aquí le dice a los discípulos, velad para que no entréis en tentación. Y si nos vamos al versículo 45 nos dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega.
Y ahí Él nos muestra que Él sabía en todo momento, pero es que los que tenían que estarle apoyando no lo hacían. Y sabemos que después de estos todos se dispersaron. Solo Pedro, el que al final le negó, estuvo mirando un poco de lejos cuando le maltrataban. Y esto era porque no se prepararon, porque no oraron, porque no estuvieron velando con Él, durmieron. A veces tenemos que velar, a veces tenemos que estar en la voluntad de Dios para poder con lo que viene. Hermanos, muchas veces lo que el Señor te pide hacer es una preparación. Es una preparación para que puedas lidiar con lo que viene. Repito, la voluntad de Dios te ampara. Si el Señor te dice, vela, ora, esfuérzate. Aquí el Señor Jesús estaba en un momento de sufrimiento, no estaba en un momento gozoso. El Señor Jesús podría tener cansancio. El Señor Jesús podría estar en un momento realmente difícil porque le estaba pidiendo el momento. La voluntad de Dios era necesario que Él tuviera dedicación, estar pegado al Padre, orando a Él, clamando, rogando, suplicando. La palabra dice que volvía otra vez al lugar y hacía la misma oración, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios. Pero el Señor nos dice, Él mostró su misión. Él en su profunda tristeza hasta la muerte, como dijo Él, mostró obediencia, mostró sumisión, mostró que aceptaba la voluntad de Dios, porque es nuestro amparo. Sabemos cómo fue todo, que el Señor Jesús al tercer día resucitó y fue glorificado. Sabemos el fin de esta primera historia, porque la siguiente es cuando Él venga a buscarnos y estemos con Él, con el Padre en los cielos, con Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Pero sabes, hermano y hermana, lo que quiero que entiendas que a veces la voluntad de Dios va a mostrar todo lo contrario a lo que tú esperabas, porque a veces pensamos, voy a obedecer a Dios y se abren los cielos. ¡Aleluya! Va a empezar a llover bendiciones. Claro que lo bueno vendrá. Claro que ese momento de gloria Él te lo dará, porque al Señor le agrada bendecirnos. Al Señor le agrada que nosotros podamos dar testimonio de que Él es fiel, pero recuerda que antes que todas las cosas, Él es fiel a su palabra. Y si Él te ha dicho que el que comenzó la buena obra la va a acabar, la perfeccionará en ti, hay cosas que deben suceder. Jesús debía pasar eso, debía de ser traicionado por Judas, debía de estar en ese lugar, repito, en el lugar correcto, a la hora correcta. Él no se fue a otro sitio, aunque sabía que era allí donde le iban a apresar, porque ellos supieron dónde estaba, porque era donde estaba siempre, donde solía, no siempre, donde solía estar. Y el Señor te dice, no te muevas de donde debes estar, porque las cosas se ponen difíciles. Porque es allí donde debe suceder cosas para que puedas llegar a lo que yo tengo preparado para ti. El Señor Jesús, siendo obediente, no cambiando las cosas que debía hacer. Mira que la palabra dice en todo momento que Él decía que todo lo que hacía era porque el Padre se lo decía. De hecho, cuando fue a Samaria, dijo, es necesario que pase por Samaria, porque era necesario que Él se encontrase con la samaritana, porque todo lo que el Señor Jesús tenía que hacer era la voluntad del Padre, guiado por Él. Y la palabra dice que también era necesario que sucedieran cosas, porque así estaba escrito por los profetas. Me encanta porque el Señor lo dice, que era necesario
que debía de ser acontecido, todos sus pasos, todo como los profetas habían hablado de él. No por los profetas, sino porque en la boca del profeta, de los profetas de Dios, salió la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe cumplirse. Dice la palabra textualmente, y se cumplió la palabra que salió por el profeta, se cumplió la palabra de Jehová dicha por los profetas de Jehová. Me encanta porque el Señor en todo momento está diciendo que su voluntad, que su plan se debe cumplir y que solamente eso es lo que te ampara, hermano y hermana. Me alargo, pero nos vamos al último punto. Aquí, si repasamos, comenzamos con que la voluntad de Dios nos ampara y nos defiende, que si Dios nos bendice, nadie nos maldecirá. Que el Señor es justo y que la voluntad de Dios es hacer justicia hasta con lo que parece más débil e insignificante, como un asna. La voluntad de Dios es hacer el bien, misericordia y justicia. Y si tú, hermano y hermana, sigues esto, la voluntad de Dios te amparará. Y nos vamos al siguiente punto, hermanos y hermanas. Nos vamos a alguien que nos encanta, ¿no? Que es el rey David. El rey David, que la palabra dice que su corazón era conforme al agrado de Dios, conforme al corazón de Dios. Y nos vamos, hermanos y hermanas, a Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5 leeremos, pero de nuevo os aconsejo que leáis el capítulo 11 y 12 porque será muy enriquecedor. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5 y nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió, el versículo 2, un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Y hermanos, si recordamos esta historia, ya lo sabemos, que es del pecado que nos habla de David, que fue adúltero, que usó, ¿no?, de tomar una mujer que no le pertenecía, una mujer que, como dice aquí, es de Urías Heteo. Y me encanta porque Dios es tan justo que cuando mencionan a Betsabé en la Biblia, veréis que siempre menciona la que era mujer de Urías Heteo. Porque Dios, de nuevo digo, es justo, porque su voluntad es justicia, es juicio, es misericordia. Y en esto nos enseña que el Padre en todo momento nos habla de que su voluntad nos ampara en otro ámbito diferente. Porque cuando hablamos de Jesús, Jesús estaba sufriendo, Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba pasándolo mal. Pero su fin es en victoria, su fin ha sido y será por los siglos de los siglos en gloria. Pero aquí nos vamos, hermanos y hermanas, de una persona, del rey David, que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque aquí nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era el rey. Y dice: en el tiempo que salen los reyes. No dicen algunos salen, otros no salen, unos pueden ir, otros no. Dicen en el que salen los reyes. Pero David no fue. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Bueno, fue todo el mundo
menos el rey. O sea, imaginaros, David, el rey de Israel, se queda en su casa y envía a todo el mundo a hacer lo que él debía de hacer junto a ellos, deja de estar donde él debía estar. No como Jesús, que Jesús estaba en el Getsemaní. Jesús estaba donde debía estar, en el momento que debía estar, haciendo lo que debía hacer, pegado a su Padre, al Padre, a nuestro Padre Celestial, aún a pesar del sufrimiento. Pero David estaba haciendo su voluntad. Él envió a todo el pueblo de Israel, a Joab, dice la palabra, y a sus siervos, pero él se quedó en casa. David no estaba donde debía estar. David no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y me encanta porque dice, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Me encanta porque a veces nuestras desobediencias, el hacer lo que nos da la gana, el no seguir la voluntad de Dios, al principio parece como algo bueno, como algo placentero. Porque aquí nos dice la palabra que David vio a esa mujer, le pareció hermosa, a Betsabé, la mandó a traer, pasó un buen rato con ella. Y parecía que todo estaba bien, porque dice la palabra que él, dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, ya no por la mañana. Encima ya no por la mañana, no se despertó por la mañana, se tomó su café. No, él se levantó al caer la tarde. Pérdida de tiempo. Lugar donde no debes estar haciendo lo que no debes hacer a la hora que no debes estar. Todo lo contrario a Jesús en ese momento. Una decisión errónea, desobedecer, no hacer la voluntad de Dios. Si todos los reyes debían salir a la guerra con su pueblo, con el ejército, con sus siervos, él debía estar allí. Esa era su tarea. No estar en su casa, que encima dice la palabra, al caer la tarde, pérdida de tiempo. Y dice que por estar allí vio a esa mujer y fue tentado y cayó en pecado, en adulterio, y además tomó una mujer que no le pertenecía, que no era soltera, que era mujer de un hombre justo. Y me encanta porque aquí, como os digo, hermanos, era una circunstancia que parecía algo bueno para él. Él había dormido todo el día, él estaba relajado, el pueblo, el ejército había derrotado a los enemigos. Pero es que déjame decirte, hermano y hermana, que porque tú no quieras hacer la voluntad de Dios, eso no va a detener el plan de Dios. El plan de Dios, quieras tú ser partícipe o no, quieras servirle o no, quieras obedecer o no, se va a cumplir porque Él es soberano. Él no necesitaba que David fuera a la guerra si en su plan estaba vencer a los amonitas. David debía estar allí porque era la voluntad de Dios para servirle al Señor, para hacer su tarea, su deber como rey. Y eso te dice el Señor. A veces las cosas parecen beneficiosas en principio, pero su fin es pecado y sabemos que el pecado da a luz muerte. Sabemos la historia de David, lo que pasó con ese hijo que concibió, Betsabé. Pero el Señor es misericordioso y el Señor te dice, haz mi voluntad porque mi voluntad te ampara. Aquí nos muestra una persona que no hizo la voluntad de Dios, aunque aparentemente lo estaba pasando bien. Su fin fue en pecado, fue en derrota, fue en desgracia. Y el Señor quiere evitarte eso, porque su voluntad te ampara. El Señor quiere que estés donde Él quiere que estés, haciendo lo que debes hacer según su voluntad, en el tiempo que debes hacerlo, estar pegado a Él, buscando de Él como Jesús. No distrayéndote en otras cosas.
Él quiere bendecirte, quiere ampararte, quiere defenderte, quiere darte voz en alto como hizo con el asna. Él quiere mostrarte que en Él está el amparo, tu refugio, todo lo que tú necesitas. No te distraigas ni estés donde no debes estar como David, porque caerás en pecado, porque te debilitarás. Acepta, obedece, escucha, hermano y hermana, la voluntad de Dios, que es la que te tendrá en su amparo. Dios te bendiga.